Carlos, eh, ¿cuál es tu filosofía de la vida? Son las preguntas siempre que se hacen, ¿no? Es decir, ¿qué piensas? O sea, ¿cómo te identificas filosóficamente tú? Yo me identifico básicamente como un estoico, un anarquista individual, y que si juntamos eso de ahí y lo mezclamos, podríamos decir que soy un hombre que sigue su propio camino. O sea, yo realmente tengo influencias, sí, de muchas vertientes religiosas, filosóficas, espirituales, ¿ya? Eh, Incluso hasta de corrientes políticas, pero no me aferro a ninguna ni me siento que sea un adepto o simpatizante de ninguna de ellas. O sea, es como decir, cojo lo mejor de ellos Correcto. para formar mi propio criterio, mis propias convicciones y mi propia filosofía personal de vida. Claro que obviamente a veces he tenido oposición, como siempre, de los portales orgánicos que existen en este mundo a millar de surgir, pero pese a esa oposición puedo decir que he logrado salir adelante y no me he dejado manipular de ninguna, digamos, de ningún paradigma de que me han querido imponer ninguna persona. Entonces, sí, eso puedo considerarme. Muy bien. ¿Y qué escritores tienes para ti como sus fuentes de inspiración? ¿Qué filósofos, qué escritores, qué pensadores realmente han influenciado en ti para tomar este tipo de decisiones? Uy, chuta, son bastantes, pero bueno, entre los Sí, más en importantes por lo síntesis, menos. ¿no? De primero está Henry Thoreau, con su libro Desobediencia Civil, que fue, como se puede decir, el primer hito que se fundó para el anarquismo individualista moderno. Porque ya Correcto. en Grecia existía el estoicismo, que era, como se dice, el tatarabuelo del anarquismo individual. Pero obviamente eso es en los antiguos y no hay, creo que un solo filósofo griego autor del estoicismo, fueron algunos, Sí. pero que obviamente contribuyeron y esa compilación se hizo el estoicismo. Y De ahí el también, famoso Emil Arman, con su libro eh, Anarquismo Individual, me parece también o sea, como puede ser la persona que ya consolidó como tal el anarquismo individualista. claro, ya le pone el nombre, ¿no? Ajá, así es, ya le Porque pone el realmente, nombre. como tú dices, antiguamente ya habían gente disidente, Xuan Tse, por ejemplo, en China. Ajá. Lao Tse, más que nada Xuan Tse. Tienes a Diógenes. Diógenes el cínico. Claro, Diógenes, Ese era bien. la escuela de los cínicos, pues, ¿no? De Epicuro, de los epicúreos en el jardín, ¿no? Filosofando y transgrediendo el sistema de Grecia, pues, ¿no? Entonces, y después a lo largo del tiempo siempre han habido este tipo de disidentes del sistema, ¿no? Que, por ejemplo, Max Steiner, el alemán, que aunque no se llamó a sí mismo un anarco-individualista, escribió El único y su propiedad, ¿no? El valor del individuo sobre el sistema, ¿no? Es decir, el mismo Bakunin, que a veces lo catalogan de colectivista, en realidad era un individualista, ¿no? Como Malatesta también. Sin embargo, pues a veces la historia los encierra como colectivistas. Es verdad que lanzaron un mensaje al colectivo, pero siempre valorando primero al individuo. Como tú dices, Emil Arman, definitivamente. Krishnamurti, por ejemplo, yo lo puedo poner ahí en esa lista, ¿no? De talentos individualistas. Pero todo lo que realmente los autores que hayan dado alguna especie como que de ala al aprecio individual que muchas veces la sociedad o los paradigmas culturales nos han mermado, casi castrado, al amor propio y al individualismo. ¿Pero por qué? Porque yo siempre parto que uno no puede ayudar al colectivo si uno primero no está bien o no se encuentra en armonía completamente. No puede ayudar al colectivo si uno no está bien. Pero aquí básicamente, especialmente por las teorías o paradigmas judeocristianos, de que cuando uno se sacrifica es mejor hombre, ya tienes tu premio ganado en el cielo, que es mejor dar que recibir, o que si te pegan en una mejilla, dale la otra. Lo siento, pero yo no estoy de acuerdo y no me terminó de cuadrar nunca ese asunto. Porque si uno realmente no está bien y no está sólidamente fortalecido, íntegro,
uno no puede ayudar, pero ni siquiera ni al gatito o el perrito callejero. Entonces, Claro. ¿cómo vas a poder pensar que uno se va a ayudar a un colectivo si uno mismo no se fortalece? O uno mismo no, como se dice, no se ama, no se da el aprecio que uno merece. Ujú. Entonces, ahí para pensar y reflexionar, pero bastante. ¿Tú te consideras cristiano? O sea, yo tuve mucha influencia cristiana desde niño, por ejemplo, por el catolicismo, obviamente infundado por mi mamá. De ahí, como a los 19 años, yo me metí al evangelismo. A partir de los 20 comenzó mi camino del despertar, que eso, bueno, más situaciones X que pasaron en la iglesia donde yo estaba, hicieron que yo me deserte del evangelismo. Pero pese a eso, yo he estado siempre con amigos y con, digamos, muy buenos amigos incluso, que están en las dos vertientes y yo con los dos me puedo llevar bien. ¿Por qué? Porque yo estuve en los dos y yo sé cómo se manejan las cosas en los dos, yo sé también las barbaries que se hacen en las dos corrientes. Pero sé que pese a todo eso hay gente buena y rescatable, que realmente está pasando su proceso obviamente y que si ellos se sienten cómodos en esa etapa de ser fieles a cualquiera de las dos vertientes cristianas, está bien, pero yo en lo personal no me considero ya como tal un cristiano, aunque yo lo fui en unos tiempos. Simplemente ya digo, o sea, me considero un anarquista individual y un hombre que le encanta seguir su propio camino, no aferrado, ni, como se dice, ni afiliado a ninguna secta, ni religión, ni partido político o corriente filosófica como tal, así arraigado. Porque Claro. incluso, como usted puede saber, Raymond, por ejemplo, todo dice, ah, no, sí, pero es que el anarquista obviamente es como que un revolucionario. Bueno, yo no quiero hacer revolución externa, no me interesa, yo lo que quiero es hacer una revolución interna. Exactamente. Ajá. Entonces, Eh, o también cuando dicen, no, pero es que el anarquista, por ende, no cree en Dios ni en deidades. Bueno, pues como yo soy un anarquista individual, vale recalcar esa palabra individual, yo deseo tener mis creencias propias y si mis creencias propias me guían hacia creer que existe una mente superior o una energía divina universal, que es lo que controla y que los científicos incluso le llaman materia oscura y energía oscura, que sería nada más y nada menos que Dios Padre como tal, entonces podría decir que, bueno, sí, soy creyente, pero obviamente yo creo en lo que mi corazón siente, más no en lo que me trate de imponer una institución o una persona. sí, justamente te iba a preguntar, iba a hacerte esa pregunta de si creías en Dios, porque eso es de cajón siempre es la pregunta, ¿no? Esa es la que siempre me hacen a mí. Entonces, bueno, yo en mi condición de ateo, y reivindico mi condición de ateo y antirreligioso, básicamente religioso institucional, porque creo en la religión del propio ser, es en el religarse en sí mismo, es en el conectarse con tu sabiduría interior y con el universo, porque somos somos seres dispersos y unidos a la vez. Nosotros necesitamos de alguna manera conectarnos con el universo. Dios, según el sánscrito y el griego, de acuerdo al profesor Héctor Burgos Stone, vendría a ser como el universo, el espacio. Sí, la definición más concreta de Dios es universo. Entonces yo no es que creo en el universo, sino que lo palpo, el universo. Una cosa es una creencia y otra cosa es ver que está ahí. Entonces no es necesario crear un ser intermediario para algo que ya está ahí, que es el cosmos. Entonces el problema de la creencia en Dios es que necesitamos como traer acá ese misterio que es el universo y darle una forma humana, como para decir, acercarnos a ese misterio y decir, ya entiendo un poquito cómo es, pero en realidad no estás aclarando nada, lo que estás es facilitando tu desconocimiento de ese universo. Pero en ese tratar de facilitarte, lo que has hecho o lo que han hecho muchos creyentes es complicarse, porque se han creado un dictador, es decir, crearon su propio monstruo a su medida, y ese monstruo los devoró, y es lo que ha devorado muchas veces a las civilizaciones. Las civilizaciones teológicas
las teocracias han destruido muchísimas veces el razonamiento y también cuestionaron mucho la ciencia, ¿no? Eso es lo que pasa. Bueno, en todo caso, interesante, pues, Carlos. Gracias por la posibilidad de conversar un poco contigo. Gracias. Ya estaremos charlando en otra ocasión otros temas. Muchas gracias. Pasen bien.